Hola, yo soy Fabiana Zambelli, Fernando Zambelli, mi esposo, y queremos contarles nuestro testimonio que comenzó allá hace muchos años, cuando éramos muy jovencitos, nos conocimos. Los dos venimos de familias complejas, con malos tratos entre nuestros padres, con poca relación con nuestros hermanos. Y bueno, en la adolescencia nos encontramos, nos conocimos y empezamos una relación que también fue bastante conflictuada. Y tuvimos un noviazgo de 2 años. En un momento nosotros no estábamos en el camino, no estábamos en el Señor, yo quedé embarazada, así que decidimos casarnos. Eso nunca lo dudamos, de tener a nuestro hijito. Decidimos tenerlo, por supuesto, y casarnos. Y ahí empezó, bueno, nuestro matrimonio, nuestra vida de familia. El nene llegó muy rápido, ya a los 6 meses del matrimonio ya estaba ahí. Y bueno, las cosas que en el noviazgo ya se veían un poquito complejas, se complejizaron aún más. El maltrato se agudizó. Fer tenía quizás un poco de celos o inseguridades, y eso lo trasladaba a la vida matrimonial. Se complicaba bastante, se me complicaba ir a trabajar, se me complicaba salir con una amiga. Después todo se fue poniendo cada vez peor. El nene ya estaba en medio de todo eso. Había muchas peleas, muchos conflictos, a diario prácticamente. De la semana eran muy pocos los días que estábamos bien. Yo diría que más de la mitad de la semana eran días de conflicto, de peleas que algunas terminaron muy mal. Y bueno, y empezaban casi siempre sin una razón determinada, pero ahí estaban. Y bueno, algunas peleas han terminado en el hospital, fueron graves, otras en comisarías, otras en minoridad y familia. Siempre la lucha era quién se quedaba con el nene si nos llegábamos a separar. Como Fer, más allá de su situación, no quería en el fondo él ni hacerme daño a mí ni hacerle daño a nuestro hijo Alan. Pero era su manera de amar, era así. Y yo era reaccionaria. Entonces se armaban líos muy importantes. Alan estuvo ahí en todo, en medio de todo. Ha pasado noches sin dormir. Yo lo recuerdo con la cabecita así sosteniéndola en la mesa. Yo pienso que porque si se dormía, creería que cuando se despertara no iba a tener más a los padres. Así que yo creo que él, en su infancia, en su niñez, creía que si estaba despierto nada malo iba a pasar. Así que bueno, tengo ese recuerdo. De eso, ¿no? También lo tiene Fer. Nos aquejó mucho, por supuesto, eso cuando conocimos al Señor, pero bueno, después todo se solucionó. Y bueno, la situación familiar cada vez estuvo peor. Fueron 12 años en donde yo buscaba a Dios a mi manera, como yo lo conocía. Siempre me dije cristiana, así que yo buscaba mucho que Dios nos ayude. Hablaba mucho con Dios, lo buscaba dentro de una iglesia. Me iba a la iglesia que estaba allá abajo en San Martín, en la plaza. Me pasaba horas hablando ahí con Dios, pidiéndole ayuda, pidiéndole que nos rescate, porque ya no podía soportar más. Yo tenía la idea de irme de casa, porque era mucha la violencia que vivía. Pero bueno, yo no tenía respaldo. Mi papá murió cuando yo era muy chiquita. Mi mamá, cuando yo le pedí ayuda, se preocupaba mucho por la violencia que ella veía en Fer, que ella siempre me decía: no te vayas porque te va a hacer daño. Entonces, las pocas veces que yo me animé a decir esto se corta, mi mamá pobre me desanimaba porque tenía mucho miedo, tenía más miedo que yo. Así que bueno, en definitiva los años pasaron en ese círculo vicioso de violencia, y hasta que llegó un punto en el que dije, bueno, me voy, aunque las amenazas que había sobre mí de parte de mi esposo se cumplieran.
que era que él separado de mí no quería estar. Si él se separaba de mí, bueno, yo no iba a vivir. Hasta en un momento me planteó: ni vos, ni el nene, ni yo, los tres nos vamos a morir. Pero los tres vamos a seguir juntos, de algún modo, aunque sea bajo tierra. Todas cosas bien del enemigo que había puesto en su cabeza, y bueno, y que yo, a través de los años, lo empezás a creer todo esto. Y cuando no tenés a nadie que te acerque un poquito de luz y te ayude y te saque, cada vez lo crees más. Y llega un momento que esa es tu vida, crees en todo eso y no sabes cómo salir. Y aunque es como un león que se crió en una jaula y está la puerta abierta y no se va a ir, porque así se crió, encerrado. Entonces, bueno, llegó un momento que yo ya era tanta la angustia que yo le dije: bueno, mira, Fer, hacé lo que tengas que hacer. Si vos querés terminar con mi vida, hacelo, porque la verdad que prefiero morirme que seguir viviendo así. No tiene sentido mi vida. Mi hijo ya es grande, tiene 12 años, ya me conoció, ya sabe quién fue su mamá, o sea que si la pierde, nadie le va a poder decir: tu mamá no te quería, tu mamá no le importó de vos, tu mamá... Él sabe bien quién fue su mamá, por eso también esperé tanto tiempo. Así que dije: bueno, ya está, Alan ya me conoce bien, ya sabe quién fue su mamá, yo me voy con él, por supuesto, a ningún lado sin mi hijo. Y bueno, y si tiene que pasar algo, vos verás qué haces. Para mí ya la vida no tiene sentido. Así que bueno, ahí fue donde Dios incursionó en nuestra vida de una manera tremenda. También Alan, que iba a un colegio católico, buscaba mucho a Dios. Yo me acuerdo que una vez hice un cartelito, en una Pascua, un cartelito, tenían que hacer cada hijo un cartelito, cada alumno. Y él decía, el cartelito él decía: Jesús, yo quiero que salves a mi familia. Y nosotros, bueno, lo leímos, nos pusimos contentos con Fernando, porque no entendíamos muy bien de qué se trataba, pero el más interesado, que era el Señor, sí lo entendía muy bien, el cartelito de ese niño, ¿no? Las palabras de ese niño. Y bueno, y llegó el día y esta familia fue rescatada por el Señor, así que esa parte la va a contar mi esposo. Bueno, la verdad que lo que podemos contar en pocos minutos a veces no reviste toda la amplitud del dramatismo que tuvo esta historia. Si bien yo era una persona muy complicada, un hogar muy difícil, tanto padre, madre, he vivido con mucha violencia, lo mismo que los papás de Fabi, pero bueno, mis inseguridades, el no conocer al Señor, o sea, estar a la deriva en el mundo cuando me uní en matrimonio, obviamente que trasladé todos esos y es más, lo aumenté. Así que lo que Fabi ha soportado fue muy duro, ¿no? O sea, fue muy duro, muchas lágrimas, muchas heridas físicas y del corazón tuvo que sanar el Señor. Muy valiente Fabi, porque se la jugó por su hijo, por nuestro hijo, Alan. Y bueno, yo la verdad que tuve que hacer un clip porque si no la situación no seguía más. Y llegó ahí una persona, Eduardo Pérgola, que fue la que realmente me abrió los ojos a través del Evangelio. Yo trabajaba con él, yo era guardavidas, él era el dueño de la pileta, y cuando me habló, yo vi que lo que él me decía era diferente a todos los consejos que me podían dar las personas. Yo lo veía un poquito bajoneado, angustiado. No sabía, tampoco me atrevía a preguntarle demasiado porque imagínate, no teníamos confianza. Pero él un día se pudo abrir y me comentó que realmente estaba viviendo una situación familiar bastante angustiante, una situación fea, difícil. Yo hacía muy poco había conocido al Señor, hacía un año, hacía muy poquito. Y simplemente quise compartir con él lo que había hecho Dios con mi vida. Le conté mi experiencia, le regalé una Biblia que a su vez me la habían regalado. Y me dijo: toma la Biblia, léela, andate ahí a un costadito y orá, pedile a Dios que te ayude. Y él me fue acompañando en ese proceso, me invitó a una reunión de varones, de oración.
y fue ahí que conocí al Señor. En febrero de 1998 yo ya tenía 33 años. Así que él de esa manera empezó a conocer la palabra de Dios. Y no solo a conocerla, sino que su vida empezó a transformarse. Y a partir de ahí, que tuve un encuentro muy personal con el Señor, muy fuerte, fue que me di cuenta, ¿no?, de las tinieblas en que había vivido y cómo el diablo me había manipulado a mí y obviamente a ella por ser víctima, yo victimario. Y realmente a partir de ahí me di cuenta de que había una lucha espiritual que yo tenía que enfrentar, que ya no era en mi fuerza, que ya no era un tema de controlarme, sino era un tema de dejar que Dios me controle a mí y poder llevar la paz que mi esposa y mi familia necesitaba. Y me di cuenta que la solución estaba en Cristo. O sea, yo hasta ahí no tenía salida y digo, hay una salida, tengo una esperanza. Y bueno, me tomé de ese momento de Dios fuertemente. Dios me dijo que si yo era fiel, Él iba a orar en mi familia, que yo me rindiera a sus pies, que yo viviera bajo su voluntad. Y bueno, intenté e intento cada día hacerlo, porque esto es un proceso. Y bueno, a pesar de ese encuentro, todos los días uno va entregándose al Señor, va rindiendo su corazón. Y a partir de ahí, bueno, le di la posibilidad, porque a través de mi testimonio Fabi empezó a creer en un Dios distinto también, que podía cambiar a una persona, porque hasta ahí ni ella ni yo creíamos que había cambio ni solución. O sea, yo el fin lo veía en una tumba, tanto para mí como para ella. Era muy celoso, muy inseguro, con muchos problemas personales. Entonces, cuando yo me di cuenta de que Dios tenía una vida nueva para nosotros, me aferré a Él. Empezamos juntos, ella empezó luego a asistir también. Y ahí Alan empezó a ver un cambio también en nosotros. Se produjo la esperanza, se abrieron las puertas del cielo, los nubarrones se empezaron a ir, empezamos en nuestra mente a ver a un Dios bueno, a un Dios que nos amaba, que a pesar de haber sido yo una basura, un pecador, un vil, Dios podía cambiarme, que Él había llegado con ese propósito a la cruz, para cambiar a las personas como yo, ¿no? A las que se sienten en esa situación, porque sentirse es muy importante, ¿no? Pecador, para tomar el punto de partida. A partir de ahí decir, yo quiero salir de esto, de esta tiniebla, oscuridad, de este gobierno del enemigo sobre mi vida. Así que bueno, fue muy fuerte el cambio. Fue como una respuesta de Dios a una entrega genuina, sin condiciones, sin excusas. Él se abrió y quiso recibir la palabra de Dios. Realmente estaba desesperado en ese momento. Y Dios obró en su vida. Después, gracias a Dios, al año viene Manuel, que fue como un poco el hijo de esa confirmación de que Dios estaba trabajando en nosotros. Y a partir de ahí la familia empezó a encauzarse en el reino. O sea, empezamos a servir al Señor. Enseguida Fabio empezó a hacer budincito para los adolescentes que Alan iba. La familia, la iglesia me cobijó, me abrazó, el cuerpo de Cristo. Los hermanos me invitaban a su casa los sábados y domingos para que no estemos solos. Ellos llenaban todos los vacíos. O sea, la iglesia para mí fue clave porque nos amó y nos sentimos amados. Y sabíamos que algún día nosotros también íbamos a poder hacer eso mismo. Y gracias a Dios hoy en casa tenemos un grupo casero, vienen 20 personas, esta casa se llena de jóvenes, de adolescentes. Gracias a que nuestros hijos tienen muchos amigos en la iglesia, siempre hay iglesia en casa. O sea, empezamos a respirar un ambiente espiritual, un ambiente donde ocurrían cosas que Dios quería que ocurrieran. Y nosotros nos veíamos ahí y éramos protagonistas de una historia nueva, ¿no? Escribir una historia nueva. Ya hace 25 años que estamos en el camino del Señor. Y bueno, toda la familia. Después llegó mi nuera Débora, que fue un poco también esa bendición que nos trajo el Señor. Nos trajo 2 nietos preciosos, Eliseo y Samuel. Ahora bueno, mi otro hijo más joven ya está de novio también con una preciosa hija de Dios. Y dijimos, Señor, es por gracia, es por pura gracia, no es por merecimiento, ni yo ni Fabi lo merecíamos, sinceramente, no me quiero quebrar. Pero sin lugar a dudas que
que cuando Dios llega, todo lo transforma. Quería leer acá algunos versículos donde dice: He aquí en maldad he sido formado, Salmo 51, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y este es el versículo 10, lo quiero marcar como el punto que yo le pedí al Señor, para mí, para toda mi familia. Crea en mí, en nosotros, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de nosotros. No nos eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélvenos el gozo de tu salvación, y espíritu noble nos sustente. Y bueno, la salvación ha llegado a la casa a través de Jesucristo, y es lo que anhelo para todos los que puedan ver este video, que este momento llega a las personas cuando uno abre el corazón a Dios y le pide ser restaurado, ser hecho una nueva vida, y Dios la hace nuevo. No importa la situación que te encuentres, no importa dónde hayas vivido, cómo hayas atravesado hasta aquí, pero se abre una puerta de salvación. Dios dice que Él es la puerta estrecha por la cual algunos entran, pero también hay una puerta ancha donde son muchos los que entran por ella. Yo te pido que cambies de camino, que Amén. vayas al camino angosto, Amén. la puerta que es Jesucristo, y llegues a esa meta que es llegar a conocer plenamente a Dios y estar con Él para siempre, eternamente, porque nuestra vida no solamente es terrenal, sino hay una vida eterna, espiritual, donde vamos a disfrutar de la presencia de Dios. Pero mientras estemos en esta tierra, tomemos, como dice ahí atrás, hay un versículo que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a eso quiero ponerlo como fundamento de nuestra fe, ¿no? Que Él es el camino que hemos decidido vivir, tomar y seguir nosotros y nuestra descendencia. Simplemente esto, lo que Dios hizo en su vida, lo que Dios hizo en mi vida, y lo que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona que le busque, ¿no? Lo único que yo hice fue compartirle la palabra de Dios. El Señor hizo la obra. Así que animo a todos y bendigo la audiencia y a todos los que puedan llegar a este mensaje, que llegue con una palabra de fe, de esperanza, y Dios está vivo, actuando en las vidas de las familias. Gracias Amén. por este momento. Amén. Gracias. Acércate a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Podemos ayudarte. Envíanos un mensaje a nuestro WhatsApp 11 58 65 56 60. También podés seguirnos en nuestras redes sociales como Comunidad Cristiana San Martín.